¿UHPS Naruto se enamorara de la rubia de Kumo? Samui. Nota. Estaba escribiendo mi próximo capítulo cuando me llegó la inspiración. Quería escribir una historia con esta pareja, pero un one shot debería ser suficiente. Así que aquí vamos. No habrá epílogo a menos que suficientes personas comenten que debería haberlo. Para mi historia, a Samui nunca se le da un apellido. He leído algunas historias sobre ella, pero cada una le da una historia de fondo diferente. Por lo tanto, aquí está la mía, es como la hermana de Nii y Yujito, al igual que Iruka lo es de Naruto, solo que tienen la misma edad y Samui ayudó a Yujito mientras crecía. Por eso comparten el mismo apellido. Aquí Naruto desconoce su herencia. La estoy usando como catalizador para algo. Cuando Pain logró capturarlo, Naruto lo derrotó pensando que lastimaría a Hinata si dejaba que el zorro lo venciera. Derrotó a Kyuubi solo cuando entró en esa cascada en la isla y nunca conoció a su madre. Descargo de responsabilidad. No poseo ningún derecho sobre Naruto. Probabilidad es un relato corto de Naruto y Samui. Nii Samui entraba por las puertas de Konohagakure. Su corto cabello rubio ondeaba ligeramente con la brisa. Su atuendo habitual se ajustaba a su cuerpo como siempre. Llevaba una camiseta interior de malla y una blusa exterior gris de escote bajo que apenas ocultaba atributos que solo dos mujeres en el mundo podían ostentar, ella misma y Senjutsu Tsunade, la quinta Hokage. Su abdomen estaba cubierto por su chaleco antibalas de Jounin modificado. Una falda corta y guantes rojos completaban su conjunto. Su espada estaba atada a su espalda baja. Siendo discípula del Achibino Jinchuriki, un maestro de 7 espadas, era experta en el manejo de su propia espada. Ella volvió a mirar a su equipo. Karui estaba golpeando a Omoi como siempre. La única diferencia eran los anillos que adornaban sus dedos. Había empezado a preguntarse cuándo Karui le diría a Omoi que en realidad le gustaba. Durante la Cuarta Gran Guerra, aparentemente, finalmente lo admitió para sí misma y se lo dijo después de la guerra. Omoi había empezado a darle vueltas a las cosas de nuevo hasta que Karui lo besó hasta dejarlo aturdido y él simplemente asintió con la cabeza cuando ella le pidió una cita. El resto, como dicen, es historia. Los dos habían estado saliendo durante 2 años antes de que Omoi le propusiera matrimonio, sorprendiendo por completo a quienes lo conocían, pero Karui estaba tan feliz como podía estarlo. Su boda fue muy esperada a su regreso, ya que el Raikage y Killer B asistirían. Se frotó los brazos al sentir una punzada de soledad. A pesar de todos los hombres que habían estado tras ella, nunca había encontrado a uno que despertara algo en su interior. En realidad, solo tenía a su hermana, pero Yujito había encontrado un compañero en un Jounin después de la guerra, así que Samui se había apartado para darle a su hermana la alegría que le habían negado durante su infancia. Si bien no era pariente de sangre de Yujito, habían sido tan cercanas que adoptó el nombre de Yujito cuando la dieron por muerta. Una estratagema bastante ingeniosa, ideada por alguien de quien nadie lo hubiera esperado. Al pensar en esa persona, recordó por qué su equipo estaba allí. Las grandes aldeas habían llegado a un acuerdo para rotar a algunos representantes ninja durante 3 meses y luego regresar. El equipo de Samui había sido elegido para venir a Konoha porque ya habían estado allí antes. No había sido una gran experiencia, ya que la aldea había quedado destruida cuando llegaron, pero el Raikage quería al equipo de Samui, así que se llevó a cabo. Samui suspiró y se frotó los hombros mientras giraba el cuello y se volvía hacia su equipo. Tenemos que informar al Hokage-sama. Dejen de comportarse como niños, les regañó. Karui y Omoi se detuvieron de inmediato y miraron a su líder de equipo, luego bajaron la mirada. Sí, dijeron al unísono, y Samui se dio la vuelta. Continuaron su camino por Konoha en silencio. Aunque para Karui y Omoi era más bien como acurrucarse, ya que Karui no soltaba a Omoi. Karui había demostrado ser bastante apegada a sus seres queridos. Samui y su equipo entraron en la torre del Hokage y se acercaron a Shizune, la asistente del Hokage. Hemos venido para nuestro turno, Shizune-san, dijo Samui. Conocían a Shizune por los esfuerzos bélicos. Shizune levantó la vista y asintió. El Hokage-sama estará con usted en breve. Por favor, tome asiento allí. Señaló unos asientos cerca de la puerta que conducía al despacho del Hokage. Samui asintió y los 3 se sentaron. Los 3 permanecieron allí sentados durante unos minutos hasta que las puertas se abrieron y Kakashi, el ninja copiador, salió. Ohayo, Atake-san, saludó Samui, mientras Karui y Omoi hacían una leve reverencia a su antiguo comandante. Él había liderado su unidad mientras Samui había sido destinado a otro lugar.
Kakashi miró a su alrededor y sus ojos se arrugaron en su característica sonrisa ocular. O Ayoni-san, Karui-san, Omoi-san. Un placer volver a verlos. Karui sorprendió a Samui cuando habló. Kakashi-san, ¿dónde está Uzumaki-san? La mirada de Kakashi perdió un poco de su alegría al oír que su alumno había sorprendido a Samui y a su equipo, y respondió: ¿por qué preguntas? Karui disimuló bien su sorpresa cuando dijo: hay motivos personales relacionados con mi último encuentro con él. No es nada que él haya hecho, simplemente es algo que quiero decirle. Kakashi miró durante unos segundos más antes de que su mirada recuperara su alegría y dijo: supongo que estará en los campos de entrenamiento, en una misión o escondido en el bosque de la muerte, que es el campo de entrenamiento 44, el cual puede ser bastante peligroso incluso para los Joun inexperimentados, así que te sugiero que esperes a que se vaya de allí si está allí. Karui asintió con la cabeza y su equipo entró en el despacho del Hokage mientras Kakashi se marchaba. Ah, el equipo Samui está aquí para su rotación de 3 meses, ¿verdad? Dijo Tsunade mientras levantaba la vista de sus papeles. Ay, Hokage-sama, dijo Samui mientras su equipo se colocaba frente a la primera Kage femenina. Tsunade asintió. ¿Necesitas un guía o te sientes cómoda orientándote sin uno? Tu hotel está en la misma calle por la que llegaste, así que no debería ser difícil encontrarlo. Samui miró a su equipo y, al ver que negaban con la cabeza, se volvió y dijo: no serán necesarios guías. Gracias, Hokage-sama. ¿Alguna pregunta antes de que puedan retirarse? Preguntó Tsunade. ¿Dónde se encuentran los campos de entrenamiento? Preguntó Karui. En la parte norte de la ciudad, a medio kilómetro de aquí, respondió Tsunade. ¿Eso es todo? Preguntó. Esperó unos instantes antes de decir: muy bien, bienvenida a Konohagakure y espero que disfrutes de tu estancia. Puedes retirarte. El equipo de Samui hizo una reverencia y salió de la oficina. Samui y su equipo se dirigieron a su hotel. Notaron que Konoha parecía más abierta y amigable que su propia ciudad. Kumogakure era más militarista, mientras que Konoha había prosperado como una aldea parcialmente civil desde la Tercera Gran Guerra. Al caminar por las calles, muchos civiles asentían con la cabeza en señal de respeto por su ocupación, aunque otros tantos aún desconfiaban de ellos. Una vez que el equipo llegó al hotel, los condujeron inmediatamente a sus habitaciones. Omoi y Karui compartieron una, mientras que Samui tuvo la suya propia. El equipo se separó un rato para familiarizarse con el entorno. Samui entró en la casa que sería su hogar durante los próximos 3 meses y tuvo que admitir que era bastante agradable. Se sentía más como un mini apartamento que como una habitación de hotel. Tenía cocina, así que no tendría que comer fuera todas las noches, aunque todos los gastos se destinaban al presupuesto de la misión. Un baño de buen tamaño y una pequeña sala de estar que daba a su dormitorio. Entró en su habitación y miró por la ventana hacia el balcón. Desde la ventana se veía bien el monumento Hokage. Samui suspiró y se frotó los hombros antes de abrir algunos objetos y empezar a decorar su habitación a su gusto. Samui siempre había sido un poco austera, así que tenía muy pocos accesorios, pero le gustaba tener ciertas cosas que hicieran su hogar más acogedor. Como su propio cepillo de dientes en el baño o una foto en su mesita de noche. Una vez que terminó de pensar en esto, se sintió bastante perdida sobre qué debían hacer. Los parámetros de la misión eran simplemente visitar la aldea y ayudar si ocurría algo, pero con la mayoría de los criminales importantes neutralizados y este nuevo sistema en marcha, los ninjas renegados jamás atacarían una aldea. Así que decidió preguntarle a Karui para qué quería encontrar al Jinchuriki de Kyuubi. Lo recordaba vívidamente. Al principio, lo había descartado, al igual que a casi todos los demás shinobi que lo habían conocido, o eso había oído. Sin embargo, cuando regresó de la oficina del Hokage con información sobre Sasuke y supo que Karui lo estaba golpeando, su opinión sobre Konoha empeoró aún más al reconocerlo como el héroe del que todos hablaban. Esperaba que irradiara un aura de confianza y poder similar a la de su propio Kage. La decepción fue mayúscula. Parecía más bien un perro apaleado. Simplemente lo ignoró y reunió a su equipo antes de marcharse. Sin embargo, la sorprendió al seguirla hasta el Raikage y rogarle de rodillas que le permitiera ocuparse de Sasuke. Ella se sintió a la vez impresionada y disgustada por él. Impresionada por lo lejos que llegaría por un compañero. Disgustada por la muestra de servidumbre y patetismo frente a su propio Kage, cuando su pueblo lo aclamaba como uno de los más poderosos dentro de sus muros. Su posición dentro de su propia aldea los haría parecer débiles.
Si la cumbre de los Kage no se hubiera celebrado, Samui habría estado llamando a la puerta del Raikage para ir a destruir Konoha. Si su shinobi más fuerte estaba tan dispuesto a sacrificarse por uno de sus compañeros, sería fácil manipularlo y el resto de la aldea sería presa fácil. Él había cambiado esa impresión durante la guerra. Para entonces, ya había salido de su habitación, cerrada con llave y asegurada, y se dirigía a la habitación de su compañera. Llamó a la puerta y esperó unos instantes hasta que Karui abrió y dijo: «Samui. ¿Qué necesitas?», preguntó con curiosidad, pero sin parecer descortés. «Me preguntaba si podríamos hablar un rato», dijo. Karui asintió y se hizo a un lado para dejar entrar a su líder. Una vez dentro, Samui vio que su habitación era muy parecida a la suya. Así que se dirigió a la sala de estar y se sentó en el sofá, mientras Karui se sentaba apartada. Las dos kunoichi se miraron y Karui decidió empezar. «¿Y bien, de qué te gustaría hablar?». «Me preguntaba por qué querías ver a Uzumaki-san. No veo ninguna razón para que hables con él, ni siquiera considerando tu último encuentro», respondió Samui. Incluso durante la guerra, Karui no había visto a Naruto, así que la última vez que se habían visto, o al menos hablado, fue cuando vinieron a buscar información sobre Sasuke. Karui bajó la mirada y preguntó: «Tenía pensado ir a buscarlo pronto, ¿te gustaría acompañarme?». Samui parpadeó, pero dijo: «Bueno, si es un asunto personal, no me interrumpas, solo tenía curiosidad». «No, no. Está bien. De todas formas quería que hubiera alguien. Omoi vendrá, pero…». Dejó la frase inconclusa. Samui sonrió levemente. «Está bien. Si quieres que vaya, iré», dijo Samui mientras ponía una mano sobre el hombro de Karui. Karui sonrió y dijo: «Arigato». Omoi había terminado de desempacar y el equipo se había reunido para pasear y disfrutar de Konoha durante el resto de la tarde. Habían llegado a media mañana, así que habían almorzado en sus habitaciones y ahora se dirigían al campo de entrenamiento. Si no lo encontraban allí, asumirían que estaba en misiones y simplemente esperarían hasta que se lo encontraran. Estaban allí durante 3 meses con relativamente poco que hacer. Podían esperar. Así que su equipo se dirigió al campo de entrenamiento y comenzó a buscar al escurridizo Jinchuriki. Cada vez que veían a un ninja, esperaban el momento oportuno y, cuando el ninja podía, le preguntaban si había visto a Naruto por allí. Casi todos los shinobi respondían lo mismo, pero eran sus ojos los que inquietaban al equipo. La respuesta era: «No lo he visto», en un tono educado y seco. Aunque la cortesía parecía forzada, podían percibir que algo más sucedía. Los ojos de todos brillaban con diferentes emociones cuando se mencionaba a Naruto. Muchos shinobi eran corteses con ellos, pero cuando se mencionaba a Naruto, se volvían excesivamente amables. Finalmente, el equipo dejó de preguntar por Naruto y Karui le preguntó a su último shinobi dónde se encontraba el bosque de la muerte. Tras recibir las indicaciones para llegar al bosque, junto con numerosas advertencias de no entrar, el equipo se dirigió hacia allí. «¿Pero por qué ir directamente allí, Karui?», preguntó Samui, tratando de confirmar sus propias sospechas. «Con las miradas que le echan cuando no está, yo también me escondería. Además, su sensei dijo que estaría aquí», explicó Karui, mientras Samui asentía, comprendiendo que Karui había estado pensando lo mismo. Una vez que el equipo llegó a su destino, evaluaron la situación. Podían adentrarse en el bosque, rodeado por una valla de aspecto bastante intimidante y con una atmósfera amenazante, o podían marcharse y esperar encontrar a Naruto en otro momento. Samui no era de las que se acobardaban ante nada, pero incluso este bosque le provocaba escalofríos. «¿Y ahora qué, Karui?», preguntó Samui. Karui frunció el ceño. «Tengo muchas ganas de hablar con Uzumaki-san, pero no quiero entrar en ese bosque. Creo que tendremos que buscarlo en otro momento». Los tres estaban de pie en línea recta, mirando el bosque. Samui se disponía a darse la vuelta cuando una voz proveniente del bosque le provocó un escalofrío y abrió los ojos de par en par. «¿Y qué? Dígame, ¿querrían 3 ninjas de Kumogakure estar con Uzumaki-san?», preguntó la voz. Los ojos de Samui permanecieron muy abiertos mientras Karui decía: «Quiero hablar con él sobre nuestro último encuentro. Hice algo por lo que quiero disculparme». Samui logró concentrarse en sus estudios, pero no sin antes escuchar una risita proveniente del bosque, que Samui estaba segura de que iba dirigida a ella. «Ya veo». «Muy bien», dijo la voz. Cuando la voz se desvaneció, las sombras parecieron aclararse y se pudo distinguir una figura de pie sobre una rama justo encima de la cerca.
Era una figura masculina, de hombros anchos y alta, de casi 1,80 metros. Su cabello rubio como el sol ondeaba con la suave brisa y su aori ondeaba alrededor de sus pies. Vestía una camisa gris con un cinturón naranja quemado y pantalones gris oscuro. Su aori era rojo con llamas negras que lamían la parte inferior. Tenía las manos vendadas con cinta adhesiva y calzaba un calzado extraño, una especie de híbrido entre sandalía y bota. Sin embargo, lo más llamativo de esta persona eran las 3 cicatrices parecidas a bigotes a cada lado de su rostro y sus penetrantes ojos azules. Tenía los brazos cruzados mientras observaba a su equipo y Samui se tensó ligeramente. Juró haber visto una sonrisa burlona fugaz en su rostro antes de que la ocultara tras una mirada calculadora. ¿Y qué quieres de mí?, preguntó. Quiero disculparme, tal como te dije. No debí haber reaccionado de la manera en que lo hice cuando llegamos aquí después de que Uchiha-san supuestamente secuestrara a nuestro sensei, dijo Karui. Naruto mantuvo la mirada fija mientras decía ¿por qué te disculpas? Karui parpadeó y dijo la paliza que te di cuando te negaste a darme información sobre Uchiha Sasuke. Naruto pareció pensarlo un segundo antes de sonreír a eso. Karui se quedó perpleja. Tal vez había golpeado demasiado fuerte a ese tipo. Así que quieres disculparte por intentar lastimarme cuando creías que tu sensei había muerto y yo no estaba dispuesta a ayudarte. Karui asintió mientras Naruto negaba con la cabeza. Nunca me hiciste daño. Aprecio la intención, pero nunca me pusiste una mano encima. Karui pareció confundida antes de enfadarse un poco. ¿Qué quieres decir? Estabas sangrando y todo. Naruto soltó una risita mientras decía Enge. En una bocanada de humo apareció un Naruto perfectamente herido, y un segundo después, Naruto volvió a estar bien. ¿Así? Simplemente te dejé desahogar tus frustraciones. Mi cuerpo es mucho más resistente que el de cualquier otro, excepto el de tu sensei. Naruto no paraba de reírse mientras Karui lo miraba atónita. Samui dio un paso al frente y sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando él la miró fijamente. ¿Por qué te escondes aquí?, preguntó. Por primera vez, los ojos de Naruto parecieron tristes antes de que la tristeza desapareciera. ¿Dónde más podría esconderme de mis fans?, dijo Naruto con su característica sonrisa de zorro. Los 3 shinobi de Kumo, tras haber convivido con 2 Jinchuriki casi toda su vida, sabían reconocer una sonrisa falsa a kilómetros de distancia. Se dieron cuenta de que Naruto no estaba siendo sincero. Se escondía por otro motivo. Naruto observó a Samui un poco antes de romper el incómodo silencio. Ahora te recuerdo, eres la hermana de Yujito, ¿verdad? ¿Samui?, preguntó mientras saltaba de su rama y se acercaba al equipo para que pudieran hablar sin alzar la voz. Samui asintió. En efecto, debo felicitarte por tan ingeniosa estratagema, engañando a todos para que creyeran que Akatsuki la tenía. Aunque fue doloroso creer que estaba muerta, es mejor que estuviera a salvo, dijo. Naruto fue quien reveló que había logrado sacar a Yujito de los hermanos zombie. Por eso lo buscaban en el país del fuego. Hizo creer que ella había muerto con los hermanos zombie y engañó a todos haciéndoles creer que había desaparecido. Madara planeaba extraer al Chibi y al Kyuubi tras obtener la ubicación del Nibi de Naruto, ya que había revelado que nunca se había dejado engañar por la artimaña de Naruto y esperaba el momento en que éste se volviera vulnerable en el campo de batalla. Desafortunadamente para Madara, eso nunca sucedió. Naruto mató a Madara antes de que pudiera siquiera tocarlo. La guerra terminó y solo había transcurrido un mes desde el principio hasta el final. Las atrocidades que Madara había cometido en tan poco tiempo eran horribles. En cuanto Naruto se dio cuenta de que había una guerra fuera de su isla, corrió al frente y empezó a diezmar las fuerzas de Madara. El chakra ilimitado del Kyuubi lo mantuvo con vida durante una semana entera sin descanso. Se ganó el apodo de el asesino naranja por la cantidad de ninjas que mató solo en el asalto inicial, además de por su característico color naranja. Cualquiera que se interpusiera en su camino caía. Los shinobi que habían presenciado su lucha decían que si alguna vez lo veían en el campo de batalla, correrían a toda velocidad hacia uno de sus seres queridos, se esconderían tras ellos para escapar de su ira y, finalmente, le rogarían por la misericordia ilimitada que parecía tener fuera del campo de batalla. Una vez que Naruto confirmó haber derrotado a Akatsuki, invocó a Yujito, quien regresó a su aldea. Lamentó no haber podido salvar a ninguno de los otros Jinchuriki, pero el hecho de haber encontrado a Yujito y rescatarla fue pura casualidad. Gaara seguía con vida, al igual que Killua, pero solo quedaban 2 Jinchuriki. Yujito y Gaara ya no poseían a sus demonios.
Solo quedaban el Achibi y el Kyuubi. Los demás Big estaban atrapados en una estatua. Naruto asintió con la cabeza. Siento haberte causado dolor, dijo. Samui pareció sorprendida, pero dijo no tiene importancia. Me alegra que esté viva y feliz ahora, ¿cómo está ahora? Preguntó con una sonrisa. Samui sonrió y dijo bien. Está disfrutando de que ya no la vean como un arma. Además, ahora tiene novio. Los ojos de Naruto perdieron algo de alegría y felicidad ante esa afirmación. Ya veo. Eso es bueno, ¿cómo están todos? La sonrisa de Samui pareció desvanecerse mientras decía bien. Supongo que es la vida de un shinobi pacífico. Karu y Omoi se tomaron del brazo y Karui dijo genial. Nos casaremos cuando volvamos a casa. Omoi y Karui sonrieron ampliamente. Los ojos de Naruto brillaban mientras sonreía ampliamente. Felicidades, dijo. ¿Y tú? ¿Hay alguien especial en tu vida? Preguntó Samui, decidiendo darle la vuelta al cuestionario. Los ojos de Naruto se llenaron de tristeza y sus azules, normalmente vibrantes, se volvieron gélidos mientras miraba a Samui y decía no. Samui se estremeció al oír su voz. La misma voz que usaba cuando peleaba, estaba segura. Porque ese escalofrío presagiaba la muerte. Que, si él lo deseaba, ella no sería más que una mosca en su casa y la aplastaría sin piedad. Naruto se volvió hacia Karui y Omoi. Su mirada se tornó dolorosa. Valoren sus vidas juntos. Valoren el amor que surge de él. Sobre todo, valoren a sus seres queridos, porque la soledad es lo peor de todo. Dicho esto, Naruto desapareció. No se desvaneció, no se marchó en una nube de humo ni a gran velocidad. Simplemente pareció desvanecerse en la nada mientras permanecía frente a ellos. Karui y Omoi parpadearon antes de que Karui murmurara por supuesto, Naruto-san. Arigato. Samui entrecerró los ojos mirando el bosque mientras una suave melodía resonaba, aparentemente como una respuesta a Karui. La canción no tenía letra, solo una melodía que hablaba primero de amor, pasando lentamente de notas agudas a graves, luego de desamor, a medida que los tonos se volvían más agudos y frágiles, hasta que finalmente se convirtió en un zumbido tranquilizador. El equipo permaneció allí hasta que la canción se desvaneció y los tres regresaron a sus habitaciones. Salto temporal de 3 días. Samui suspiró mientras se frotaba los hombros durante aquella aburrida reunión del consejo. En la práctica, ella y su equipo eran embajadores. Debían ayudar si Konoha lo solicitaba, pero su principal función era asistir a ciertas reuniones del consejo y ofrecer consejos u opiniones diferentes cuando se les pedía. En resumen, un sistema muy aburrido. Sin embargo, durante los últimos 3 días, Samui había estado pensando en cierto shinobi rubio. No podía sacarse de la cabeza la imagen de sus gélidos ojos azules. La mirada hiriente que les dirigió a Omoi y Karui, y su respuesta a una pregunta similar, la atormentaban. No lograba comprender por qué le afectaban tanto esas cosas. Samui levantó la vista cuando los miembros del consejo se pusieron de pie y se dispusieron a salir de la sala. Parpadeó y miró la hora. Parecía que era la hora del almuerzo y el consejo ya no tenía asuntos que tratar. Samui suspiró aliviada al salir de la sala del consejo. Dejó que su cuerpo actuara por inercia mientras pensaba en qué la hacía obsesionarse tanto con Naruto. Nunca se había concentrado tanto en nada, excepto en la misión cuando buscaban a Yujito. Supuso que él la intrigaba por ser un shinobi tan poderoso, pero estaba rodeada de gente fuerte. El Raikage, Killer Bee y Yujito eran poderosos por derecho propio, y ella misma no era conocida como una de las mejores Jounin de Kumo en vano. No, que fuera fuerte no era la razón. Era guapo. Había oído a gente de Konoha hablar de lo enclenque que había sido de joven. De cómo vestía un mono naranja chillón. De cómo era el rey de las bromas. Había sido la comidilla de la guerra y Konoha había estado encantada de contar sus hazañas mientras luchaba y de menospreciarlo. Aunque muchos shinobi extranjeros lo veían como un halago. Al fin y al cabo, les contaban cómo un chico con un mono naranja chillón había conseguido escapar y esconderse de sus propias fuerzas Anbu incluso sin entrenamiento formal. Ahora, sin embargo, medía unos imponentes 1,83 metros, vestía ropa acorde con su seriedad en las artes ninja y tenía un aura salvaje que había manifestado muchas veces en el campo de batalla. Pero esto seguía sin calar en Samui. Había visto a muchos hombres guapos intentar ligar con ella y los había rechazado.
Continuó con sus cavilaciones antes de alzar la vista y darse cuenta de que su cuerpo la había llevado inconscientemente, no a su hotel barra casa, sino a la misma zona del bosque de la muerte que su equipo había visitado el primer día. Observó la misma rama que Naruto había ocupado en su primer encuentro y entrecerró los ojos intentando ver más allá de las sombras que parecían acechar siempre allí. Suspiró mientras murmuraba para sí misma: por Dios, ni siquiera lo he visto por el pueblo. ¿Qué? ¿Acaso esperaba que saliera de repente y me explicara por qué demonios no dejo de pensar en él desde hace 3 días? No sé si podría resolverlo, pero sin duda podría explicar mi ausencia, dijo una voz áspera a sus espaldas mientras el aliento de quien hablaba le hacía cosquillas en el cuello. Samui sintió el mismo escalofrío recorrerle la espalda que cuando él le habló por primera vez. Tragó saliva con dificultad para humedecerse la garganta mientras sentía que él permanecía inmóvil y le respiraba en la nuca. Finalmente, reunió la voz y dijo: ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Naruto-san? Naruto soltó una risita ronca: no mucho. Solo lo suficiente para verte acercarte mientras tu mente parecía estar en otra parte y para oír lo que dijiste, explicó. Samui respiró hondo con un escalofrío, ¿y? Preguntó. Naruto la rodeó y levantó una ceja: ¿y qué? Samui-san. Samui casi frunció el ceño, pero dijo: ¿y? ¿Por qué estuviste ausente? No pudo evitar sentirse intrigada por el enigma que representaba Naruto. Naruto sonrió levemente mientras decía: en una misión. Parece que creen que una misión normal de rango SS de un mes me llevará tanto tiempo. El consejo ya debería saberlo. Volvió a reírse con voz ronca. Samui no pudo disimular su asombro al oír aquello. Naruto siguió riendo hasta que extendió la mano, le puso un dedo bajo la barbilla y se la cerró de golpe. En cuanto al resto de tus pensamientos, no tengo ni idea de por qué alguna mujer pensaría en mí más allá de la idea de que podría servirle para una aventura de una noche o, quizás, como mascota en más de un sentido, dijo con un tono amargo. Los ojos de Samui se alzaron rápidamente para mirar fijamente a Naruto, tratando de ver si estaba bromeando, pero no pudo ver nada más que amargura antes de que él sonriera repentinamente y dijera: aunque sé que no eres ese tipo de persona, así que no tengo idea de por qué estarías tan interesada en mí. Samui se puso una mano en la cadera y dijo: ¿por qué dices eso de las mujeres? Seguramente hay otras razones por las que te reconocerían. Los ojos entrecerrados de Naruto se abrieron de nuevo, mostrando sus orbes azules, ahora con tristeza pero también con un ligero toque de curiosidad. ¿Por qué te importaría lo que piensen los demás? No quiero ser grosero, pero aunque te resulte interesante, no hay razón para que me preguntes eso. En realidad no somos amigos. Actúas como si me conocieras, pero luego dices que no somos amigos. ¿Cómo se supone que voy a lidiar contigo? ¿Cómo sabes tanto de mí? Preguntó Samui cruzando los brazos bajo su generoso escote. Se sorprendió gratamente cuando él ni siquiera la miró, a pesar de sus prominentes atributos, como harían la mayoría de los hombres, sino que mantuvo la mirada fija en la suya. Aprendí mucho sobre ti gracias a Yujito. Cuando hablaba con ella, no tenía mucho más que decir que información sobre ustedes dos y lo que hicieron mientras crecían. Lo siento, tienes razón. Te trato como a una amiga, pero no te extiendo la cortesía. Miró a su alrededor y luego cerró los ojos por unos instantes. Se transformó en su estado de Hinchiriki justo delante de ella. El kanji y el chakra aparecieron en su cuerpo por un breve segundo antes de desaparecer y Naruto volvió a mirar a Samui. ¿Qué te parece dar un paseo por mi bosque? Señaló el bosque de la muerte. Samui miró el bosque, luego a Naruto y asintió antes de que ambos saltaran a las ramas y Naruto la guiara más adentro. Después de saltar durante unos 20 minutos, se detuvieron en una rama bastante ancha y Naruto se apartó mientras se giraba para mirarla. ¿Por qué entraste en tu estado Hinchiriki? Preguntó ella. Los ojos de Naruto se entristecieron y dijo: no quiero que la gente sepa que estás hablando conmigo. Ya es bastante difícil integrarse en una aldea extranjera. Hablar conmigo solo empeorará tus intentos de encajar. Samui pareció sorprendida antes de decir por qué. Naruto sonrió con tristeza: porque son los aldeanos, respondió simplemente. Samui negó con la cabeza. ¿Es por eso que dijiste eso de las mujeres? Preguntó en un susurro. Naruto bajó la mirada y desvió la vista. No quiero hablar de eso, dijo. Un silencio incómodo se instaló cuando ambos evitaron mirarse a los ojos. Pero basta de eso. Dijiste que te trataba como a un amigo, pero no te demostraba la misma cortesía.
Bueno, los amigos empiezan presentándose, ¿no? Preguntó con una sonrisa. Samui asintió. Soy Uzumaki Naruto. Jinchuriki del Kyuubi no Kitsune. Me gusta el ramen, el color naranja, Yujito, Killer B, Gaara, Baa-chan, Ero Senin, Aiyame y Teuchi. Me disgustan los pervertidos, los violadores, los maltratadores de niños y los traidores. Mis pasatiempos incluyen comer ramen y entrenar. Mis sueños para el futuro. Sonrió con tristeza, eran Zero Kage. Pero ahora solo quiero proteger a la gente, terminó. Samui pudo ver que mentía sobre la última parte, pero no dijo nada. Ahora tú, indicó con un gesto de la mano. Samui respiró hondo. Soy Nii Samui. Jounin de Kumogakure. Me gustan los masajes, mi equipo, Yujito Nee, Killer B Sensei, Raikage-sama y mi aldea. Detesto a los pervertidos, a los violadores y a cualquiera que crea que las kunoichi son más débiles que los shinobi. Mis aficiones son leer y cocinar. Mi sueño para el futuro es encontrar un hombre y formar una familia, terminó casi en un susurro. Nunca le había contado su sueño a nadie más que a su hermana. Se preguntaba por qué se lo había contado, pero el dolor y la felicidad que se reflejaban en sus ojos parecían afectarla. Ese es un sueño maravilloso y estoy seguro de que algún día aparecerá un hombre que te tratará como te mereces. Cualquier hombre que lo haga tendrá una vida maravillosa, pues tendrá a una persona maravillosa a su lado, dijo con la que debió ser la sonrisa más triste que jamás haya adornado el mundo. Sus ojos irradiaban una tristeza que ella no lograba comprender, pero estaba segura de que la felicidad era por el momento en que encontraría al hombre del que hablaba. Una cálida sensación floreció en su pecho y se llevó la mano al escote para asegurarse de que no ardía. Sonrió al darse cuenta de que no era así, y esa cálida sensación la hizo sentir tranquila y maravillosa. Arigatou Naruto-san. Ella dijo. No, Samui-san. El placer fue todo mío. Dijo Naruto. Aún así, me gustaría obtener una respuesta a mi pregunta anterior, dijo Samui mientras su sonrisa desaparecía y miraba fijamente a Naruto. Naruto volvió a desviar la mirada. Prefiero no hablar de eso. Si quieres saber más sobre mi comportamiento, pregúntales a los aldeanos. Observa su respuesta. Si después de eso quieres saber más sobre mí, no negaré la mayoría de tus preguntas, dijo. Samui parecía confundida al respecto. Naruto-san. ¿Por qué lo que dicen los aldeanos haría que no quisiera verte? Naruto bajó la mirada y repitió las mismas palabras que había pronunciado antes porque son los aldeanos. Dicho esto, Naruto saltó y Samui lo siguió. Samui estaba completamente desconcertada por su comportamiento. ¿Por qué iba a enterarse por rumores cuando podía oírlo de primera mano? No tenía sentido para ella. Mientras seguía a Naruto, decidió averiguar el motivo de su comportamiento y el de la creciente fiebre que sentía en el pecho. Salto temporal de 5 días. Samui volvió a mirar la sala del consejo. Estaba tan absorta en las reuniones que no había tenido tiempo de hacer lo que Naruto le había dicho. Por suerte, el consejo se tomaría los próximos 3 días libres por algún motivo inexplicable y no se reuniría, así que Samui planeaba salir y preguntar a algunos aldeanos qué opinaban de él. Había aprovechado mejor las horas que había pasado en la sala del consejo, que le habían resultado tediosas, y ya había pensado en cómo hacerlo. La forma más sencilla sería ir a un bar y simplemente obtener información, como haría cualquier buen especialista en infiltración. Siempre podría intentar hablar con alguna kunoichi. Sin importar su profesión, las kunoichi eran mujeres, así que no tendrían reparos en cotillar con otra mujer sobre temas que no fueran técnicas ninja ni nada parecido. Samui saltó de su asiento en cuanto terminó la reunión del consejo. Eran casi las 7 y tenía muchas ganas de ir al bar. Le gustaba tomarse una copa, pero tenía mucha tolerancia al alcohol, así que quería relajarse un rato antes de empezar su búsqueda de información. Karu y Omoi prácticamente no habían salido de su habitación. Samui sabía que se acostaban sin control porque podían. Les había ofrecido una pequeña luna de miel anticipada, ya que las reuniones del consejo solo requerían la presencia de un miembro. Se alegraba sinceramente por ellos y estaba encantada de permitirles ese momento de felicidad si eso implicaba un pequeño sacrificio por su parte. Samui llegó a casa, se preparó y en menos de una hora ya estaba de camino a los bares. Llegó al bar que le había recomendado la propia Tsunade, se sentó en una mesa para tener una vista perfecta del bar mientras se llenaba y saboreaba su vino. Llevaba un vestido discreto que realzaba su figura sin resultar demasiado sensual.
Era difícil lucir bien con unos pechos tan grandes como los suyos, pero lo consiguió. Se sentó allí durante 2 horas, simplemente observando cómo se llenaba el bar y los hombres le lanzaban miradas disimuladas. Suspiró al encontrarse de nuevo con la naturaleza masculina. Puso una gran sonrisa y saludó a un grupo de hombres. Los invitó a acercarse y coqueteó un poco con ellos, mientras por dentro hacía muecas de disgusto. Una vez que los tuvo bien acomodados y la bebida fluía a sus anchas, empezó. Entonces, ¿qué pasa con ese tal Uzumaki? Preguntó en voz baja. Notó que el ambiente ligero, desenfadado y coqueto había desaparecido. En su lugar, había una atmósfera oscura y opresiva. ¿Por qué quieres saber de él? Preguntó uno de los hombres. Bueno, se supone que es el héroe de la guerra y todo eso, dijo Samui con timidez, intentando disimular su inocente curiosidad. Los hombres la miraron con recelo, pero el ambiente se relajó un poco. Sí, el héroe de la guerra, se burló el hombre, qué lástima que le permitan ser un shinobi. Los ojos de Samui se abrieron ligeramente, pero los hombres, algo ebrios, no le prestaron atención. ¿Acaso el Hokage-sama no entiende que él? Bajó la voz a un susurro, demonio, volvió a alzarla a un tono normal, podría volverse contra nosotros en cualquier momento. Con el poder que tiene a su disposición, es una amenaza. Deberían encerrarlo y tirar la llave. Concluyó con entusiasmo, mientras el resto de los hombres asentían. El cuerpo de Samui pareció encenderse de rabia al escuchar cómo hablaban esos aldeanos de Naruto. Su mente, normalmente racional y reflexiva, se desmoronó mientras una furia incontenible brotaba de su interior. Golpeó la mesa con la mano, destrozándola y silenciando a todo el bar. ¿Cómo se atreven?, exclamó furiosa. Él les salvó la vida una y otra vez, según sus propias palabras, y aún así lo tratan. ¿Qué les da derecho a hacerlo?, preguntó, fulminando con la mirada a todos los presentes. Dejó suficiente dinero para pagar la mesa y las bebidas antes de salir furiosa del bar. Esa noche, Samui se acostó pensando en por qué los comentarios negativos de unos aldeanos sobre Naruto podían provocarle sentimientos tan fuertes. Decidió que necesitaba conocer la perspectiva de una mujer al respecto. Mañana iría al lugar de reunión de las kunoichis que Tsunade había mencionado para ver si alguna podía aclarar el asunto. Tarde del día siguiente, Samui entró en la tienda de Dango que Tsunade había mencionado como el lugar de reunión habitual de la mayoría de las kunoichi más importantes de la aldea. Se sorprendió gratamente al ver a la maestra de Genjutsu, Yui Kurenai, a la maestra de serpientes, Mitarashi Anko, y a Inuzuka Ana, todas kunoichi de rango A, sentadas en una mesa. Se acercó a ellas y se sentó en una cabina cercana mientras pedía su comida. Empezó a escuchar a escondidas cuando oyó mencionar el apellido de Naruto. Uzumaki-san es todo un hombre, dijo Anko. En efecto, completar todas esas misiones de rango S sola y terminarlas antes de tiempo es bastante impresionante, dijo Kurenai mientras tomaba un sorbo de té. Aunque mantiene una relación sentimental con Asuma, nunca tuvo hijos. Misiones de rango S, ni hablar. Su resistencia es legendaria, incluso a nivel mundial. Piensa en para qué más podría usarla. Anko suspiró con ligereza. Oh, qué resistencia y qué aura salvaje tiene. No me importaría que me doblegara y me tomara toda la noche, dijo Ana con entusiasmo. Esas marcas de bigotes me ponen cachonda, dijo Kurenai mientras Anko y Ana la miraban con incredulidad. ¿Qué? Tengo derecho a mis fantasías aunque esté con otra persona. Deben admitir que esas marcas de bigote solo lo realzan. Anko y Ana asintieron. Solo quiero saber qué tan grande es. Me pregunto si podríamos pagarle a Hinata para que eche un vistazo, dijo Anko con una mirada sugerente a Kurenai. Creó un sello que bloquea el Byakugan, afirmó Kurenai. Anko y Ana se quedaron boquiabiertas. Kurenai simplemente les sonrió. Samui se enfadaba cada vez más, pero decidió intentar ver algo más antes de descartar por completo a todo el pueblo. Al parecer, estas mujeres al menos no lo veían como un demonio, pero daba la impresión de que solo lo usarían y luego se irían. Como probablemente harían la mayoría de los hombres con mujeres así. Se levantó y se acercó a su mesa. Disculpen. Soy Nii Samui. No pude evitar oírles hablar de Uzumaki-san, dijo Samui con una leve sonrisa. Las tres kunoichi la miraron y parpadearon antes de presentarse. Mitarashi Anko, Yui Kurenai e Inuzuka Ana. Anko dijo mientras saludaba a cada mujer. Ana preguntó ¿y qué era lo que querías saber?
Samui contuvo su enfado mientras preguntaba bueno, no pude evitar fijarme en la forma en que hablabas de él. Los tres ninjas de Konoha intercambiaron una mirada antes de que Kurenai preguntara ¿y cómo sería eso? Samui suspiró levemente como si cualquier hombre pudiera hablar de ti. Como si lo usaras para una aventura de una noche y luego lo abandonaras. Los ninjas de Konoha ni pestañearon cuando Anko dijo ¿y bien? Samui entrecerró los ojos, ¿por qué le harías algo así? Porque tiene esas cualidades de las que nos has oído hablar, afirmó Ana con sencillez. ¿Así que ninguno de ustedes intentaría tener una relación con él? Preguntó Samui. Incluso sin tener en cuenta la diferencia de edad, no, dijo Kurenai. No, dijo Ana. Ni en sueños, dijo Anko. Samui logró controlar su ira mientras preguntaba por qué no. Es fuerte, amable y guapo. Por lo que he oído entre las kunoichi, debería ser justo lo que cualquier mujer desearía. Eso es lo que oigo por ahí. Los tres parpadearon antes de que Anko dijera porque es un niño. Samui respondió pero estás ignorando la edad y, además, aunque es mucho más joven, no es un niño en absoluto. Anko negó con la cabeza mientras decía no. Para nosotros es un niño. Sigue siendo ese bocachas, tonto, denso, idiota, bromista infernal. Ninguna mujer de Konoha saldría con él. La única que superaría su enamoramiento sería cuando él ni se diera cuenta después de 3 años. Samui frunció el ceño. Naruto no se comportaba así cuando lo conoció. Si bien es cierto que habían tenido muy poco contacto, él se mostraba totalmente serio al hablar con ella. ¿Alguien ha intentado que supere esa actitud? Hablé con él hace poco y estuvo completamente serio todo el tiempo. 3 miradas vacías fueron su respuesta y se enfureció. Como bien saben, los hombres las persiguen constantemente solo por sus cuerpos y por eso tienen sus apodos. A Kurenai la llaman reina de hielo, a Anko la puta serpiente y a Ana simplemente la perra. Todas ustedes fingen ser alguien que no son, pero no se les ocurrió pensar que tal vez Naruto-san sea igual. Las 3 mujeres estaban furiosas, pero no podían negar la veracidad de la declaración. Aún así, en cualquier caso, aunque sea más maduro, eso no cambia el hecho de que ni siquiera es un buen candidato para una cita, dijo Ana. Samui se enfureció y se puso de pie. Gracias por su tiempo. Espero que disfrute del resto de su comida. Kurenai entrecerró los ojos y dijo ¿por qué te importa? Mientras Samui comenzaba a alejarse. Samui se detuvo y bajó la cabeza mientras le susurraba. No lo sé. Salió de la tienda y se teletransportó a su hotel. Decidió volver con Naruto al día siguiente. A la mañana siguiente Samui desayunó y se vistió con su atuendo habitual. Se dirigió al claro, ya conocido, cerca del bosque de la muerte. Con voz firme, exclamó. Aquí sigo, Naruto-san. Muéstrate. Quiero respuestas. Naruto apareció en la misma rama y la miró. Así parece. Sabía que tenías una voluntad fuerte, pero supuse que los aldeanos también te ahuyentarían, suspiró profundamente. Muy bien, apareció justo a su lado. ¿Me das permiso para tocarte, Samui-san? Preguntó extendiendo la mano. Samui miró su mano y luego su rostro. Sonrió levemente mientras le tomaba la mano. De repente, Samui sintió que el mundo entero se contraía y luego se expandía. Se movía y se sacudía. Finalmente sintió sus pies sobre tierra firme y jadeó mientras intentaba llenar sus pulmones de aire comprimido. Naruto le soltó la mano. Comen. Olvidé lo completamente desorientador que puede ser ese jutsu, dijo Naruto. Samui miró a su alrededor y vio que estaban en un claro en lo que parecía ser el bosque de la muerte. Naruto se apartó de ella y le sonrió. Bienvenida a mi hogar, dijo con un gesto de las manos. Samui arqueó una ceja. Creí que tenías un apartamento, dijo. Los ojos de Naruto se entristecieron, como casi siempre que ella estaba con él. Sí. Tal vez te lo muestre. Aunque en realidad no me gusta. Este bosque me ha dado cobijo desde que era pequeño. Demos un paseo mientras haces tus preguntas. Prometo responder a todas las que pueda. Esperó a que Samui se pusiera a su lado y luego comenzó a caminar a paso pausado por la maleza, que parecía tener un sendero que solo él podía seguir. Naruto miró a Samui con expectación, y ella se dio cuenta de que era su oportunidad para hacer preguntas. Pensó un momento antes de decidir retomar la conversación donde la habían dejado. Quiero que me respondan mi pregunta anterior, dijo. Naruto suspiró y dijo ¿no pudiste averiguarlo con la ayuda de los aldeanos?
Samui asintió, pero dijo: pero quiero saber por qué lo dijiste tú. Naruto bajó la mirada antes de suspirar de nuevo. Como seguramente ya te imaginas, mis hazañas se han extendido por todo el mundo. Aún así, los aldeanos siguen viéndome como el demonio que atacó hace tantos años. Muchos jóvenes me admiran, pero los mayores están aferrados a sus costumbres. Los aldeanos solo me ven como un demonio y hacen todo lo posible por alejarme de las mujeres. Como si no fuera ya bastante difícil conseguir lo poco que tengo. Que simplemente no me miran con desprecio ni me insultan a la cara, ni siquiera a mis espaldas, explicó mientras Samui hacía una mueca. Ah, veo que encontraste a algunas. Sí, es cierto. Aunque jamás saldría con una civil debido a mis numerosos enemigos, sería como llevar un cordero al matadero. En cuanto a las kunoichi, la generación más joven me adora casi como a una fanática, pero muchas entrenan para ser fuertes, así que no las desanimo. A cualquier ninja de mi edad o mayor, solo les recuerda mi personalidad de joven, que era bastante problemática. Esto hace que cualquier mujer que se me acerque lo haga buscando sexo por los rumores de mi resistencia o simplemente para tenerme cerca como su mascota, para que responda a sus órdenes como si estuviera bajo su control. Naruto terminó con tristeza. Samui volvió a sentir una rabia inexplicable. No podía creer que los aldeanos trataran a un héroe como si fuera la bestia que ya no podía contener. Pero otra pregunta surgió en su mente. Cuando salí, oí que había alguien que estaba enamorado de ti desde hacía 3 años. ¿Qué le pasó? Preguntó. Hizo una mueca al oír la pregunta, pero dijo Yuga Hinata. Los ojos de Samui se abrieron de par en par. La heredera Yuga que está casada con el heredero Inuzuka. Naruto asintió. Contrario a lo que se cree, yo sabía de su enamoramiento. Nunca lo reconocí porque nunca habría funcionado. Tenía la esperanza de hablar con ella una vez terminada la guerra, pero para entonces ya era demasiado tarde. Sus sentimientos quedaron destrozados después de que no tuve tiempo de hablar con ella. Ella y Kiba se enamoraron y perdí mi única oportunidad en este pueblo. Fui el padrino de Kiba en la boda. Amenacé a Kiba con que si alguna vez lastimaba a Hinata-chan, le arrancaría los testículos y se los metería por la garganta. Ni siquiera se inmutó cuando dijo que lo haría él mismo si la lastimaba. ¿Cómo podía hacer algo ante semejante devoción por la única mujer que me había demostrado algo más allá de la amistad? Preguntó. Los ojos de Samui brillaban con lágrimas contenidas. Hinata no sabía nada de esto. Hice como si todavía estuviera enamorado de esa bruja de pelo rosa. Fue uno de mis errores más tontos cuando era más joven. ¿Alguna otra pregunta? Concluyó Naruto. Samui bajó la mirada y pensó durante un buen rato hasta que se dio cuenta de algo que se le había escapado mientras él hablaba. Miró a su alrededor y, efectivamente, tenía razón. 2 panteras flanqueaban a Naruto y a ella. Los seguían casi como escoltas, saltando sobre troncos caídos y demás, manteniendo el ritmo de Naruto. Levantó la vista y vio ardillas y otros animales salvajes correteando por las copas de los árboles. No huían, sino que parecían rodearlos. Miró al suelo y vio zorros, perros, todo tipo de insectos y animales salvajes siguiendo a Naruto. Incluso juró haber visto un oso entre los árboles. Volvió a mirar a las panteras y notó que una de ellas la observaba mientras seguían caminando. Se giró al oír una risita. Es asombroso, ¿verdad? Preguntó Naruto en un susurro, como si hablar demasiado alto pudiera interrumpir el fenómeno. Desde que era pequeño, me consolaban. Ya te dije que vivía aquí, y es cierto. Pero los animales de aquí me tratan como si fuera su rey. Cuando estoy triste, vienen y se acuestan a mi alrededor, ofreciéndome su compañía para consolarme. Cuando estoy feliz, chillan, graznan y rugen, creando una cacofonía de sonidos que puedo escuchar durante horas. Si estoy enojado, se mantienen alejados, pues el Youki del zorro les advierte. Cuando estoy herido, vienen y me lamen las heridas o me arrastran hasta un arroyo para que pueda curarme yo mismo. Los ojos de Samui se abrieron de par en par al sentir de repente una presencia bajo su mano. Se puso ligeramente rígida y bajó la mirada para darse cuenta de que la pantera que la había estado observando le estaba acariciando la mano como un gato. Con cierta vacilación, acarició a la pantera y sonrió al oír el profundo ronroneo que ésta emitió. Naruto rió entre dientes al ver el rostro de Samui. Luego, acarició a su propia pantera mientras ambos se detenían y disfrutaban del pequeño claro en el que se encontraban. Samui no sabía cuánto tiempo llevaban en aquel claro, pero de alguna manera se había quedado dormida en el regazo de Naruto, con las 2 panteras a su lado.
Levantó la cabeza y miró a Naruto, sorprendida al encontrarse con sus penetrantes ojos azules. Él sonrió levemente y preguntó: ¿Has dormido bien? Samui estiró los brazos y se frotó los hombros al sentir el dolor habitual causado por sus pechos pesados. Sin embargo, sonrió y dijo sí. Naruto observó a las panteras con expresión pensativa. Samui estaba a punto de preguntar qué le pasaba cuando Naruto habló de repente. Qué raro. No suelen encariñarse tan rápido con alguien, dijo. Se giró hacia Samui con la misma expresión pensativa. Sonrió levemente y dijo: debe ser cosa de animales. Samui soltó una risita y, al mismo tiempo, su estómago rugió de hambre. Se sonrojó ligeramente cuando Naruto arqueó una ceja. Vamos, te prepararé la cena, dijo, y los cuatro se despertaron. Naruto-san, ¿tienes algún familiar? Preguntó Samui de repente. Naruto bajó la mirada, su habitual brillo, incluso cuando hablaba antes, se desvaneció por completo al decir: soy huérfano. No sé si Uzumaki es un nombre real, pero me lo dio el tercer Hokage. No tengo forma de saber quiénes son mis padres. Aunque sospecho que Baa-chan y Ero Sennin los conocen, no me lo dirán. Jiraiya está milagrosamente vivo. Simplemente porque no me gusta que muera. Samui frunció el ceño. ¿Baa-chan? ¿Ero Sennin? Preguntó ella. Naruto sonrió levemente. Senjutsu Nade y Jiraiya de los Sannin, dijo. Samui se quedó boquiabierta ante su descaro, pero se rió entre dientes al oír los apodos. Muy apropiados. ¿Por qué no te lo dicen? Preguntó. La tristeza de Naruto fue reemplazada principalmente por ira. Parece que no me creen, están preparados para tal información, aunque todo esto es especulación. Si tienes la madurez para dar órdenes a otros en el campo de batalla, ¿por qué no serías capaz de asumir la responsabilidad de la información de tu familia? Preguntó Samui. Porque no doy órdenes a nadie en el campo de batalla. Nunca me ascendieron, dijo Naruto. Samui volvió a mirar a Naruto boquiabierta mientras seguían caminando. Debes estar bromeando. ¿Quieres decirme que ni siquiera eres un Jounin todavía? Preguntó. Naruto bajó la mirada y evitó la suya. Samui se quedó pensativa un instante antes de empezar a reflexionar. En cuanto a Tokabos, miró a Naruto con incredulidad. ¿Sigues siendo un genin? Preguntó. Naruto suspiró y asintió con la cabeza, esperando las burlas y las bromas a su costa. Debería haberlo sabido. Eso es una tontería, dijo Samui. Naruto rió levemente y respondió. Vamos. Comamos. La llevó a su apartamento y cenaron una gran comida que Naruto había preparado. No era ramen, sino una comida completa. Era un excelente cocinero. Salto temporal de 1 día hasta que el equipo de Samui se vaya. Samui se preparaba para encontrarse con Naruto por última vez antes de irse. Aún no entendía qué era esa sensación en su pecho. Había pasado cada momento libre con Naruto porque esa llama en su interior la atormentaba cuando no estaba cerca de él. Cuando lo estaba, esa llama se avivaba con cada sonrisa o cada mirada que él le dedicaba. Él no había intentado nada inapropiado con ella y demostró ser exactamente como ella lo había descrito a las otras kunoichis, un caballero perfecto. La noticia de su encuentro con Naruto se había extendido y Tsunade la había llamado a su oficina para hablar con ella junto con Kakashi y Jiraiya. El objetivo de la conversación era averiguar por qué hablaba con él. Cuando ella afirmó que solo era por amistad, los 3 shinobi la interrogaron. Si cualquier otra chica hubiera sido sometida a esto, no era de extrañar que Naruto no tuviera a nadie cerca. Pero sospechaba que ese era el objetivo. A pesar de ello, siguió reuniéndose con Naruto cuando él estaba en la aldea. Escuchó que la puerta se abría y se cerraba. Se giró y vio a su compañera Karui en la sala de estar. Sonrió y le preguntó amablemente: ¿qué necesitas, Karui? Karui le devolvió la sonrisa y dijo: me preguntaba si alguien alguna vez lograría romper esa coraza tuya, Samui. Samui pareció desconcertada antes de decir: no estoy segura de entenderte. Karui rió levemente: me dijiste después de que finalmente le pedí salir a Omoi que podías reconocer que estaba enamorada de él, ¿verdad? Samui asintió. Bueno, ¿qué crees que eres con Naruto? Dijo con la risa aún presente en su voz. Samui se quedó paralizada. ¿Estaba enamorada de Naruto-kun? Claro que disfrutaba de su compañía y, cuando él no estaba cerca, lo buscaba constantemente, pero eso no significaba que lo amara, ¿verdad? Lo pensó un momento y bajó la mirada.
¿Por qué se había puesto un vestido que le daría a Naruto mucho que mirar cuando normalmente no le importaba lo que pensaran los demás y simplemente vestía ropa de ninja? ¿Por qué llevaba pendientes si nunca los usaba? ¿Era posible que lo amara? Karui observó cómo las emociones se reflejaban en el rostro de su compañera. Tenía una idea que Samui aún no había comprendido y quería que al menos se lo admitiera a sí misma antes de irse y no poder hacer nada al respecto. Una vez que las emociones cesaron, vio cómo una brillante sonrisa se dibujaba en el rostro de Samui, quien pronunció las mismas palabras que Karui había escuchado decir cuando ella misma se dio cuenta. Lo amo, susurró Samui para sí misma. Amo a Naruto, repitió, y su corazón dio un vuelco al sentir la certeza de que esas palabras eran ciertas. Se giró hacia Karui y sus ojos brillaron con una felicidad incomparable mientras lo abrazaba y gritaba. Amo a Naruto. Comenzó a reír al comprender finalmente que era ese fuego en su pecho. Karui soltó una risita mientras la hacían girar y dijo: eso está muy bien, pero ¿no deberías ir a verlo? Preguntó. Samui miró el reloj, pero aún le quedaba una hora antes de su cita. Lo pensó un momento y decidió revisar los archivos del Hokage por última vez antes de irse. Como embajadora, tenía acceso a la mayoría de los archivos. No se lo había dicho a Naruto, pero había estado buscando a sus padres. No encontró ningún Uzumaki. Sin embargo, estaba buscando entre hombres y mujeres rubios para ver si alguno coincidía con él. Tengo algo de tiempo. Voy a ir a ver si puedo averiguar quiénes son sus padres, dijo Samui. Karui parpadeó y miró a Samui como si estuviera loca. ¿Qué quieres decir con sus padres? Samui levantó la vista y dijo: Naruto-kun es huérfano. No sabe los nombres de sus padres. Karui parpadeó de nuevo y dijo: ¿estás bromeando? Samui, ven aquí un momento. Samui pareció confundida antes de acercarse a Karui, que sostenía una ventana abierta. Mira la montaña, dime a quién ves, dijo. Samui miró y dijo: veo a los antiguos Hokages. El Shodaime, el Niidaime, el Sandaime, el Yondai. Yo. Oh, Dios mío. Se parece muchísimo a Naruto-kun, exclamó. Karui rió entre dientes. Ojalá me hubieras dicho antes que estabas mirando, te lo habría contado. Honestamente, me sorprende que nunca haya dibujado las pistas, dijo. Samui se quedó mirando la cabeza de la cuarta mientras sin pensar en nada, respondió: siempre le preguntaba a la tercera si conocía a sus padres, pero se volvió demasiado doloroso cuando era más joven, así que ahora ignora cualquier pensamiento al respecto para evitar ese dolor. Karui asintió: ya veo. Aún así, es una vida horrible. Pasar tanto tiempo y tener una infancia tan mala sin siquiera saber quiénes son tus padres. Samui asintió y abrazó a Karui. Gracias, dijo, y salió corriendo a buscar a Naruto. Karui sonrió y dijo: de nada. Cerró la puerta de Samui y fue a buscar a su propio amor. Samui corría por la ciudad tan rápido como sus zapatos se lo permitían. Su cabello ondeaba mientras se apresuraba a darle la buena noticia a Naruto. Había decidido contarle primero sobre sus padres, ya que él era quien más había querido saber de ellos. Después, se le declararía al primer hombre del que se había enamorado. Mientras corría, intentaba recordar cuando se había enamorado de él. Recordó cuando su voz le había provocado un escalofrío placentero. Recordó lo triste que parecía cuando hablaron después. Parecía estar perpetuamente solo. Algo que la cautivó. Se había interesado tanto en él que se había perdido en descubrir más sobre el hombre que había ayudado a su hermana. Podría decir que se enamoró de él la primera vez que le cocinó, o cuando se comportó como un caballero, sin siquiera mirar su generoso escote. Sus masajes eran una gran ventaja. Podía encontrar los puntos débiles de sus hombros que nadie había descubierto antes, mientras le daba el masaje más relajante que jamás hubiera imaginado. Quizás cuando sacrificó su propia felicidad por el bienestar de los demás. Ella sabía que la única razón por la que se quedaba allí era porque no deseaba irse. No tenía ningún motivo para marcharse. Los amaba profundamente, pero ellos escupían su nombre. Ella ansiaba restregarles en la cara que el hombre al que tanto veneraban tenía un hijo al que llevaban casi 2 décadas despreciando. Llegó al bosque de la muerte y continuó adentrándose. Había estado allí tantas veces que sabía dónde probablemente se encontraba Naruto. Tenía una pequeña cabaña allí para pasar las noches cuando no quería volver a casa. Así que se dirigió hacia allí esperando encontrarlo, ya que era su última noche y probablemente prepararía la cena.
Había demostrado ser un buen cocinero y les preparaba la comida porque no quería ir al pueblo con ella para evitar que los aldeanos la rechazaran. Aunque esto se viera contradicho por los rumores que circulaban. Samui sintió esa misma presencia reconfortante que la acompañaba cada vez que entraba al bosque de la muerte. Poco después, la pantera que le había tomado cariño la primera vez que recorrió el bosque a pie irrumpió entre la maleza y comenzó a trotar a su lado. Samui disminuyó el paso y acarició la cabeza de la pantera varias veces, obteniendo un suave ronroneo antes de retomar su ritmo anterior. Al percibir la urgencia de Samui, la pantera comenzó a abrirse paso entre la maleza mientras corrían. Poco después, Samui llegó al claro donde se encontraba la cabaña de Naruto. Estaba ubicada junto a uno de los árboles más grandes del bosque, y Samui planeaba usarla para su declaración. Observó la cabaña y sonrió al ver que estaba hecha de troncos caídos y unida con un fuinjutsu, por lo que Naruto no había utilizado otros materiales. Era bastante modesta, con solo un dormitorio y una cocina. Llamó a la puerta y cerró los ojos mientras aspiraba profundamente el aroma de su comida. Soltó una risita al oír que Naruto derramaba algo. Mantuvo su radiante sonrisa mientras veía abrirse la puerta y aparecer a Naruto con un kimono naranja y negro debajo del delantal con la inscripción "Besa al cocinero, Samui-chan". «Llegaste temprano», exclamó al ver su expresión. Ese era otro cambio. Hacía aproximadamente un mes que habían empezado a usar sufijos honoríficos íntimos, e incluso a veces los dejaban de usar por completo. Aunque Naruto prefería llamarla Chan. En secreto, a ella también le gustaba que la llamaran así. Ahora sabía por qué. Sin embargo, Naruto, muy observador, le preguntó: «¿Por qué jadeas así? Tienes el pelo revuelto y pareces como si hubieras corrido desde el hotel hasta aquí». Samui solo sonrió mientras decía, con tono cantarino: «Tengo un regalo para ti». Naruto sonrió con tristeza. «Sabes que no necesito nada. Si acaso, debería darte un regalo. Sabes que tu presencia es suficiente regalo para mí». Era una triste realidad. Después de la guerra, todos sus amigos se habían casado. De repente tenían sus propias vidas y Naruto no tenía un lugar en ellas, pues no tenía con quién compartirlas. Lo invitaban a salir y hacer cosas con ellos, pero le dolía ver lo que, según Naruto, nunca podría suceder. Así que Tsunade y Jiraiya eran los únicos a quienes veía con regularidad mientras realizaba misiones de rango S y SS. Poco a poco, uno a uno, sus amigos se olvidaron de él y se quedó solo en su bosque. La sonrisa de Samui se convirtió en una mueca antes de volver a brillar con toda su fuerza al pensar en la revelación que le traería. Lo tomó del brazo y lo condujo al árbol que había escogido. Se giró y dijo: «Sígueme». Saltó a la copa sin esperar respuesta. Escuchó una bocanada de humo que indicaba la creación de un Kage Bunshin antes de que el inmenso chakra de Naruto comenzara a ascender junto con el suyo. Samui alcanzó una altura superior a la de la mayoría de los demás árboles y observó detenidamente el monumento. Sonrió al sentir la presencia de Naruto a su lado. Se giró para mirarlo mientras él hablaba. «¿Por qué me trajiste aquí, Samui-chan?». Samui lo miró y comenzó: «Cuando me contaste que eras huérfano y que no sabías los nombres de tus padres, me sorprendió tanto que el ninja más fuerte que jamás haya pisado los países elementales desconociera su origen que me propuse averiguar quiénes eran tus padres para ayudarte. Iba a guardar silencio si no encontraba nada, ya que no quería lastimarte más de lo que ya te habían lastimado». «Samui-chan», susurró Naruto. Había buscado a todas y cada una de las personas rubias o de ojos azules que habían estado en las murallas de Konoha antes del ataque del Kyuubi. No pude encontrar a nadie que encajara con esa descripción, salvo algunos turistas que no estuvieron en los hospitales en ningún momento durante su estancia aquí o alguien del clan Yamanaka. Obviamente, tú no eres parte de su clan, así que había perdido la esperanza. Naruto bajó la mirada. Pero Karui-chan señaló algo que yo había pasado completamente por alto. Algo que cualquiera podría notar si se tomara un poco de tiempo para pensarlo. Naruto levantó la vista con una esperanza que jamás pensó que se cumpliría. Samui sonrió aún más radiante de lo normal ante eso. «Mira el monumento de los Hokage, Naruto-kun». «Dime qué ves», dijo Samui. Naruto obedeció y giró la cabeza hacia la montaña que había contemplado durante horas cuando era más joven. Analizó cada rasgo del rostro de los Hokage. Volvió a mirar a Samui con confusión en los ojos. «Samui-chan, yo no». Samui intervino. «Mira atentamente al cuarto Hokage, Naruto-kun. Añade tu rasgo más reconocible y dime a quién se parece».
Naruto volvió a mirar el monumento del Hokage y entrecerró los ojos al imaginar a su héroe con sus marcas de bigotes. Al hacerlo, Samui vio cómo sus ojos se abrían de par en par antes de que inclinara la cabeza hacia adelante, de modo que su flequillo le cubriera el rostro, y comenzara a respirar hondo. Samui esperó casi 2 minutos antes de decir algo. Se acercó y le puso una mano en el hombro. Naruto-kun, dijo con timidez. Naruto habló con voz monótona a Samui-chan. Deberías irte a casa ahora. Los ojos de Samui se abrieron de par en par por la sorpresa al oírlo despedirla. Naru. Comenzó a decir, pero se detuvo al dar un salto hacia atrás. Samui observó cómo un aura roja y repugnante comenzaba a emanar de Naruto y la mortaja del zorro aparecía alrededor de su cuerpo. Un escalofrío de miedo recorrió su cuerpo al sentir la sed de sangre del Youki del zorro. Naruto había dicho que solo había alcanzado ese nivel una vez antes desde que había dominado el Youki. Cuando Madara amenazó al resto del mundo, Naruto se enfureció tanto que el Youki del zorro cambió de su forma habitual, con kanji y color amarillo, a su rojo maligno. Recordaba poco de aquel momento, excepto que había destrozado a Madara antes de que éste pudiera reaccionar. Le habían dicho que se diera la vuelta y huyera si él alguna vez llegaba a ese nivel, pero él había pensado que jamás volvería a alcanzarlo. Naruto-kun. ¿No estás contento? Preguntó en un susurro apenas audible, pero Naruto la había oído. Naruto se giró para encontrarse con la mirada de Samui. Samui sintió que el miedo la recorría de nuevo al encontrarse, no con los adorables y penetrantes ojos azules de Naruto, sino con unos malvados ojos rojos sedientos de sangre. Se quedó paralizada mientras Naruto comenzaba a hablar con la voz afectada por el Youki. ¿Feliz? Claro que estoy feliz, Samui-chan. Por fin sé quién es mi padre. Pero hay mucho más detrás de eso. El hombre que se suponía que debía cuidarme selló en mi vientre a un demonio que ha hecho de mi vida un infierno desde el día en que nací. Entiendo que era su deber como Hokage, pero eso no justifica que no haya alguien que se preocupe por mí. Samui vio cómo sus lágrimas se consumían tan pronto como brotaban de sus ojos. Traición. Jiraiya y Tsunade, incluso el tercer Hokage, sabían quiénes eran mis padres, y aún así no me lo dijeron cuando sabían que era lo que más quería saber. Samui casi fue derribado cuando su chakra se arremolinó y se formó la tercera cola de la capa. Vete, Samui-chan. No quiero lastimarte, pero no puedo controlarme. Te amo. Por favor. Vete. Le rogó con la mirada que se fuera antes de hacer algo de lo que se arrepentiría. El corazón de Samui se llenó de alegría ante su declaración y asintió con la cabeza mientras las lágrimas empañaban su vista y veía la quinta cola formarse. Se giró y saltó de la rama al oírla crujir por la tremenda cantidad de chakra que se ejercía sobre ella. Samui llegó rápidamente al suelo del bosque y comenzó a correr mientras los animales también huían. Apenas podía ver y estaba a punto de chocar contra un árbol cuando, de repente, su pantera la apartó de su camino. Asintió a las dos panteras que ahora la flanqueaban y continuó su camino corriendo tan rápido como pudo, mientras las panteras podían seguirle el ritmo. Samui llegó al borde del bosque y salió disparada por la puerta. Iba a darse la vuelta, pero de repente cayó al suelo al sentir que la presión del aire aumentaba y escuchó un rugido a sus espaldas. El polvo se levantó en el aire y Samui se volvió hacia el bosque con lágrimas en los ojos al oír el estruendo y las múltiples ráfagas de aire provocadas por los ataques de Naruto. Poco después, Anbu y el Hokage se teletransportaron junto a Samui y todos miraron hacia el bosque mientras Anbu decía Hokage-sama. ¿Permiso para someter? Tsunade estaba a punto de asentir cuando Samui se puso de pie y las panteras, que habían estado apartadas, la flanquearon de nuevo. ¿Someter? ¿De verdad sois Anbu? Preguntó mientras los Anbu se erizaban y Tsunade se giraba hacia Samui. Si este es el nivel de vuestros Anbu, Hokage-sama, no me extraña que no consiguieran capturar a Naruto-kun cuando era pequeño. Desde luego, son unos estúpidos. Incluso Tsunade se irritó ante esto, mientras los Anbu comenzaban a mirarla fijamente y las panteras se agachaban más cerca del suelo preparándose para saltar, pero Samui permaneció completamente tranquilo mientras las ráfagas de aire continuaban. ¿Qué quieres decir con eso, Samui-san? Exigió más que preguntó el Hokage. Samui arqueó una ceja mientras decía. ¿Creen que pueden someter a un shinobi de rango S cuando claramente no está en sus cabales? Especialmente a un Jinchuriki, que se nutre de las emociones que siente. Nadie, salvo tú o yo, podría acercarse a él sin que los hiciera pedazos. Aunque dudo que tú pudieras seguir haciéndolo.
4 Anbu dieron un paso al frente mientras Tsunade hacía una señal. Estos hombres han luchado contra él y han vencido. Uno de ellos incluso puede suprimir su Youki, afirmó. Samui arqueó una ceja. ¿Esto fue en una batalla real o en un entrenamiento? Preguntó. Un entrenamiento, por supuesto. Tsunade lo afirmó como si fuera algo obvio. Entonces nunca han luchado contra Naruto-kun. Él es de los que se contienen a menos que sea una situación de vida o muerte. Pero si aún confías en ellos, ¿podrán contener a las 5 colas? Dijo Samui. Vio cómo los Anbu temblaban al oír el número 5. Tsunade se giró para mirar fijamente al bosque mientras preguntaba por qué pudiste acercarte a él si yo no podía. Él confía más en mí que en ti. Samui sonrió con malicia mientras decía ¿estás segura de eso? Tsunade se giró hacia Samui y se estremeció al ver la sonrisa que éste le dedicaba. ¿Qué lo habrá provocado así? Se preguntó. Samui se dio la vuelta para marcharse. Quizás algo que le habían negado los fanáticos en los que confiaba, dijo con veneno y desapareció en un shunshin. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par mientras volvía al bosque y ordenaba a los Anbu que trajeran a Jiraiya. Samui llegó a su habitación y sonrió, me quiere. De verdad me quiere. Samui se sentó en la cama y soltó una risita. Se desnudó y se preparó para dormir con una sonrisa tonta en el rostro y pensamientos sobre Naruto rondando por su cabeza. Supongo que él también te quiere, ¿eh? Dijo una voz desde la puerta. Samui se giró para ver quién hablaba, con su sonrisa tonta aún en el rostro. Se dio cuenta de que era Karu y, sin pensarlo 2 veces, sonrió aún más mientras lo miraba y decía. Dijo que me quería, pero nunca se lo dije. Se puso furioso cuando le conté lo de sus padres. Karuya asintió y se sentó en la cama de su compañera. Espero que todo salga bien. Díselo mañana antes de irnos. Estoy segura de que no te dejará irte sin verte. Samui asintió y Karui regresó a su habitación, dejando a Samui sola en una cama llena de sueños sobre ella y Naruto. A la mañana siguiente temprano Samui y su equipo estaban en la puerta. Samui tenía una expresión de ansiedad en el rostro. Su equipo debía partir hacía unos 30 minutos, pero Omoi y Karui habían accedido a esperar a Naruto. Sabían de su relación y estaban más que dispuestos a darle a la reina de hielo de Kumo la oportunidad de encontrar el amor. Tras esperar otros 30 minutos, el rostro de Samui se ensombreció al resignarse. Se dio la vuelta y salió de la ciudad para no tener que enfrentarse a Tsunade cuando despertara en unas horas. Karui fue a detenerla y decirle que debían esperar, pero Omoi simplemente la tomó de la mano y el equipo dejó atrás la ciudad de Konoha. Salto temporal a 2 millas de Kumogakure. Samui había estado deprimida durante todo el viaje de regreso. Karui había intentado por todos los medios animar a su líder de equipo, pero el hecho de que Naruto no la hubiera visto antes de partir la había dolido más que cualquier otra cosa que hubieran visto. El viaje había transcurrido sin problemas, sin nada inusual, salvo que algunos Anbu de Konoha los pasaron varias veces antes de abandonar el país del fuego. Samui levantaba la vista cada vez que veía a un miembro de la Guardia Imperial de Konoha, pero volvía a su estado depresivo en cuanto no veía a Naruto. El equipo de Samui pasó el puesto de control y se adentró en el sendero de montaña que conducía a las puertas de la ciudad. Omoi y Karui iban de la mano de nuevo, con la esperanza de terminar los preparativos de su boda, que se celebraría en las próximas semanas. Poco después, el equipo cruzó las puertas de la ciudad y se dirigió a la Torre Raikage para presentar su insieme. Samui debía redactar uno, pero la fecha límite era dentro de unos días. Samui y su equipo entraron en la Torre Raikage y subieron al último piso. Una vez allí, le explicaron a la recepcionista el motivo de su visita y la condujeron directamente a la oficina. Samui y su equipo se pusieron firmes mientras el Raikage los observaba. Cuando asintió con la cabeza, todos se relajaron y él preguntó cómo les fue en Konoha. Tenía un brillo en los ojos que Samui no percibió debido a su estado de ánimo deprimido. Entonces, Samui comenzó a resumir la situación general de la aldea y los tipos de consejos que solía dar. Después de 2 horas, levantó la mano y dijo muy bien, ya basta. ¿Hay algo importante que reportar, Samui? Preguntó con énfasis en su nombre. Karui y Omoi arquearon una ceja. Samui respondió con desánimo no, señor. Así que ese rumor sobre ti y el Jinchuriki del Kyuubi no tiene fundamento, ¿eh? Dijo con una leve sonrisa. Normalmente no se entrometía en la vida de nadie, pero este equipo era bastante cercano a él y a sus Jinchuriki. Samui bajó la mirada, ya no.
Frunció el ceño y dijo que lástima. ¿Te pasó algo en el camino de regreso? Parecía que algunos Anbu de Konoha tenían prisa por llegar a algún sitio, dijo Karui. Asintió. Ya veo. Bueno, eso no es nada nuevo. Parece que han perdido algo importante. El equipo Samui parecía confundido hasta que oyeron voces al otro lado de la puerta. Habló antes de ser interrumpido. Parece que tenemos que agradecerle eso a Samui. Justo cuando dijo eso, la puerta se abrió de una patada y entraron 3 personas. Jin, el amante de Yujito, la propia Yujito y una persona que inmediatamente intentó mantenerse firme al sentir 110 libras caer sobre él era Naruto, quien en ese momento estaba siendo aplastado por un abrazo de Samui mientras ella frotaba su cabeza contra su pecho. Se rió entre dientes al ver las caras de asombro de Karui y Omoi. Cuando se volvieron hacia él, dijo: fue una historia bastante interesante la que me contó. Ya lo sabía todo antes de que llegaran. En ese momento, Samui se había recuperado y no soltaba a Naruto, así que bajó la mirada y se rió entre dientes. Samui, ¿podrías soltar a Naruto, por favor? Preguntó. Samui simplemente negó con la cabeza y apretó más fuerte a Naruto. Naruto soltó una risita ronca. ¿Por qué demonios no nos lo dijiste? Le gritó Karui a Naruto. Samui estaba tan deprimente en el camino de regreso que me ponía nerviosa pensando en mi propia boda. Naruto frunció el ceño. Bueno, sentémonos. Solo lo sabe ahora mismo, y el resto lo aprenderán con el tiempo. Así que todos se acomodaron, lo que para Samui significó sentarse en el regazo de Naruto. Después de que Samui me dejara en el bosque, me descontrolé durante casi 4 horas. Por cierto, te agradezco la ayuda con mis padres, Karui-san. Karui asintió. Me enfureció que Tsunade y Jiraiya me retuvieran solo para que no supiera mi herencia. Pero una vez que me calmé, empecé a pensar. Había otra razón por la que no querrían contármelo. Así que hice lo que mejor sé hacer. Samui intervino. Robado. Como un zorro, criaturas astutas. Naruto soltó una risita mientras le acariciaba el cabello a Samui, que le había crecido un poco durante su estancia en Konoha. Sí. Pero robé lo que era mío. Entré en la oficina del Hokage y abrí una caja fuerte que encontré detrás de la foto de mi padre. Dentro estaba su testamento, que decía que debía recibir mi herencia y la casa a los 7 años, y una carta que me había escrito. Esto explicaba por qué no querían contarme quién era mi padre. Eran mis padrinos. Los ojos de los ninjas se entrecerraron con ira. Así que decidí que, ya que la aldea no sentía que debía darme lo que me pertenecía por derecho, lo tomaría yo mismo. Los ojos de Naruto se llenaron de fuego mientras hablaba. Leí el testamento de mi padre, que estipulaba que todas sus posesiones pasarían a ser mías en mi 18º cumpleaños o el día en que me convirtiera en Chunin. Por suerte, mi 18º cumpleaños fue hace un mes. Así que fui y abrí la finca Namikaze y saqué todas las posesiones. Fui al banco y vacié las cuentas. Regresé a la casa de mi padre y decidí que nadie debía beneficiarse de su trabajo, así que quemé el lugar hasta los cimientos. Dejé una bandera naranja clavada fuera de la propiedad. Dijo Naruto. Sacó un pergamino y dijo: todo eso está en este pequeño pergamino. Decidí que, como ya no tenía seres queridos en Konoha, iría al único lugar donde tenía uno. Miró a Samui, quien le devolvió la sonrisa, y el resto de la sala sonrió. ¿Pero qué hay de que tú seas un ninja renegado?, preguntó Yujito. Naruto soltó una risita. Como se establece en los estatutos de Konoha, cualquier genin que mantenga ese rango durante más de 5 años puede renunciar incluso sin la aprobación del Hokage. Esta ley se implementó para ayudar a aquellos que perdieron el deseo de volverse más fuertes o que fueron obligados a ingresar al cuerpo ninja. Arrió a carcajadas. ¿Vencerlos en su propio juego, Naruto? Muy bien. Por la presente te declaro ninja de Kumogakure con el rango de Jounin hasta que yo o mi sucesor te destituyamos de tu cargo. Es decir, si Samui te quiere, terminó con una sonrisa. Samui sonrió a la habitación mientras se inclinaba y susurraba: te amo, Naruto. Antes de que él pudiera reaccionar, lo besó apasionadamente, haciendo que el ambiente se calentara. Cuando se separaron para tomar aire, Samui se encontró con un Naruto con los ojos llorosos. Naru, dijo Samui. Gracias. No tienes ni idea de lo que es vivir 18 años sin que nadie te diga que te quiere. Lloró en silencio, aspirando su aroma, mientras Yujito se sentaba junto a Jin, sintiendo su dolor tan cercano. El resto de la habitación permaneció en silencio, dejándolo llorar.
Una vez que terminó, besó a Samui castamente en los labios y sonrió a los demás. Bueno, ahora que lo desagradable ha terminado, ¿dónde te quedarás, Naruto? Preguntó a. Naruto bajó la mirada y Samui volvió a mirar a. Conmigo, dijo. A sonrió y dijo bueno, entonces. Su informe está justificado. No lo espero hasta dentro de un mes. Samui ladeó la cabeza hasta que Yujito esbozó una sonrisa al mismo tiempo que Samui sintió un escalofrío recorrerle la espalda de nuevo cuando la boca de Karui también se curvó en una sonrisa. Si crees que te va a dar tiempo suficiente para escribir ese informe pronto, estás loca. La primera vez que estuve con Jin no lo dejé salir de la cama durante 4 días. Era el de 2 colas. Imagina la resistencia que tiene cuando puede luchar durante una semana sin parar, dijo Yujito mientras miraba a Samui y Naruto. Samui parpadeó hasta que un escalofrío le recorrió la espalda. Sintió que su cuerpo se calentaba y miró a Naruto mientras él observaba a Yujito. Estás bromeando, ¿verdad? No vamos a hacer eso pronto, ¿eh? Comenzó Naruto. Samui lo atrajo hacia sí para besarlo y le metió la lengua en la boca. Una vez que terminaron, se puso de pie agarrando a Naruto y dijo nos vemos en un mes, adiós. Se esfumó mientras Yujito y Karui reían, y los chicos parecían atónitos. Yujito y Karui miraron a sus respectivos novios antes de agarrarlos y desaparecer con su técnica, dejando a un Raikage acalorado y molesto que murmuraba sobre no tener novia. Naruto y Samui aparecieron en casa de Samui, y Samui inmediatamente arrojó su pergamino y el de Naruto sobre el sofá antes de darse la vuelta y besar apasionadamente a su novio. Samui, ¿qué te pasa? Jadeó Naruto mientras se separaba para recuperar el aliento. Samui jadeó mientras respondía no lo sé, pero me gusta. Mi cuerpo me dice qué hacer y, por una vez, estoy completamente de acuerdo. Inclinó la cabeza hacia adelante y volvió a besar a Naruto, dejándolo sin aliento, mientras Samui lo conducía hacia el dormitorio. Naruto se percató de que estaban en su habitación y rompió el beso. Samui. De verdad, tenemos que parar. ¿No crees que esto está yendo demasiado lejos y demasiado rápido? Es decir, acabamos de confesarnos. Samui siguió mordisqueando su cuello y orejas expuestas mientras decía yo. Lo sé, pero no me importa. Eres el primero con el que he querido hacer esto. No quiero esperar, dijo entre mordiscos. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par y sus labios se estrellaron contra los de ella mientras la besaba con una pasión que no creía poseer, dejándolo sin aliento una vez más. Está bien, Samui-chan. Si estás segura, dijo. Estoy segura. Ahora ven aquí. Exigió ella y Naruto gruñó mientras se abalanzaba sobre ella y la tumbaba en la cama mientras los dos comenzaban una sesión de besos apasionados. Lo atrajo hacia sí y se giró para poder tumbarse sobre él, manteniéndolos unidos. Eso fue increíble, Naru-kun, dijo Samui. Hubo un momento de silencio antes de que ella dijera te amo, Naru-kun. Y yo a ti, Samui me respondió. Samui pensó un momento antes de preguntar por qué me hablaste cuando todos los demás te ignoraban. Naruto la miró a los ojos antes de volver a fijar la vista en el techo. Me arriesgué.